Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos al evento virtual de lanzamiento del segundo informe insignia de CPI, El futuro es ahora, puentes entre la Agenda 2030 y la Cumbre del Futuro. Mi nombre es Alexandra Roldán y soy la coordinadora de planeación estratégica de CPI. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y dar inicio a este evento. Em, la publicación de este informe, sin duda, marca un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a compartir sus resultados y conclusiones que se centran en realizar un análisis comparativo de los informes nacionales voluntarios presentados en 2023 por 4 países de la región: Guyana, Chile, Barbados y San Cristóbal y Nieves. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes las lecciones aprendidas y las oportunidades que este informe ofrece para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Agradecemos su presencia y participación en este evento y agradecemos también la presencia de nuestros invitados, quienes comentarán y brindarán sus perspectivas sobre el informe insignia 2024 de CPI. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Y para dar inicio a nuestro programa, vamos a darle paso a Philip Schonrock, nuestro director ejecutivo, quien nos presentará una visión integral del informe insignia 2024. Philip, adelante. Muchas gracias y buenos días para todas las personas que nos están acompañando y los saludo desde Bogotá, Colombia, para presentar este segundo informe, El futuro es ahora y cómo podemos generar puentes entre la Agenda 2030 y la Cumbre del Futuro y construir desde América Latina y el Caribe. Nosotros desde CPI, para empezar primero comentándoles a los que todavía no están tan familiarizados sobre el trabajo que nosotros hacemos en CPI, les comento que durante los últimos 20 años nosotros hemos proporcionado un análisis detallado de las agendas globales, tanto también regionales y nacionales del desarrollo sostenible, para que ustedes, los tomadores de decisiones y las partes interesadas, puedan participar de una manera más efectiva en los procesos de implementación y monitoreo a las agendas globales del desarrollo sostenible. Y es por esa razón que nosotros hemos pensado que una forma como podemos aportar desde un centro de pensamiento es transferir conocimiento sobre lo que es la inserción de América Latina y el Caribe en los diferentes niveles de monitoreo de las agendas globales del desarrollo sostenible. Este es nuestro segundo informe que tenemos para América Latina y el Caribe. El segundo, después de haber presentado especialmente sobre la calidad de los informes y la gobernanza de la Agenda 2030, esta vez queremos ver cómo podemos conectar puentes entre agendas y aprovechar las posiciones de liderazgo que tenemos en este momento de los países de América Latina y el Caribe. Lo primero que queremos presentarles a todos ustedes es una mirada mucho más holística e integrada de los ODS, identificando lecciones aprendidas a los diferentes niveles y los diferentes y posibles impactos que puede tener sobre la agenda pública. Y por último, lógicamente, brindar información que sea útil y que les sirva a ustedes para la toma de decisiones, la investigación y también para poder multiplicar las experiencias frente a la implementación de la Agenda 2030. Es importante mencionar lo que vamos a compartir en el día de hoy. Es un trabajo el cual orientamos a la medición de la calidad, un trabajo basado en datos, pero especialmente también un marco metodológico, el cual hemos diseñado con oficinas o co-creado con oficinas estadísticas, expertos en planeación y monitoreo y con los usuarios mismos para poderles brindar una herramienta que sea lo suficientemente fuerte para tomar decisiones basadas en evidencia. Por último, en esta presentación inicial sobre la contextualización, me gustaría mencionar qué van a encontrar ustedes en el informe que estamos lanzando en el día de hoy. Primero, un marco político en el cual nos estamos moviendo y cual no podemos ignorar sobre las proyecciones de los países en la región.
Después pasamos a presentar la calidad de los diferentes informes voluntarios nacionales de los 4 países que lo presentaron el año pasado, pasando a lo que es nuestro análisis de lo que es el espacio más importante de la región para los ODS, que es el Foro de los Países sobre el Desarrollo Sostenible, que se reúne anualmente bajo el auspicio de la CEPAL. Y por último, los ecosistemas de datos para la planeación y medición. Para ello, invitamos a expertos nacionales e internacionales a acompañar este informe. Algunas de las personas que escribieron nos acompañan hoy, como la presidenta de la Comisión Estadística de las Américas y directora de la ONU de la República Dominicana, Misoti Rivas, que también contribuyó como experta a este informe con otras 3 personas desde la CEPAL, la sociedad civil, en donde queríamos recoger diferentes voces y opiniones. Ahora bien, pasemos ya a lo que es el trabajo sobre el marco político, el análisis que nosotros hicimos y vemos que realmente después de pasar ya la mitad del tiempo para poder implementar los ODS, según lo que los colegas de la CEPAL ya nos han informado en abril, solamente hay un cumplimiento del 22% de los objetivos y metas establecidas en el 2015 en América Latina y el Caribe. Este es un llamado de atención, pero también de análisis. ¿Por qué están pasando estas cosas? La primera, la voluntad política, es el falta de progreso de la implementación, de pasar al discurso, a la acción y poder tener una capacidad instalada y una voluntad política en los países para que haya una continuidad en la agenda. Una división de ideologías y políticas. Más del 70% de los países no han reelegido desde la pandemia a los gobiernos ni a los partidos políticos que estaban en el gobierno. Hay una gran transición y un péndulo que va de manera permanente entre ideologías de derecha y izquierda, las cuales se ven confrontadas con los ODS, y lo cual también aumenta lo que son la desinformación sobre la Agenda 2030. A pesar que todavía es una gran minoría, está creciendo de hablar que los ODS es un nuevo orden mundial, es una agenda socialista y que se ha creado por un pequeño grupo, lo cual, pues como todos ustedes saben, no es cierto, sino es la primera vez en la humanidad que se han puesto de acuerdo los 193 miembros o Estados miembros de las Naciones Unidas en una sola agenda. La primera vez en la humanidad en donde tenemos los recursos económicos, eh, tenemos los recursos humanos y financieros para llegar al desarrollo sostenible, pero cada vez más estamos viendo en la región políticas que van en contra de información y actores al frente de la agenda de ODS. Y por último, viendo un marco fiscal, el cual está siendo anticíclico y no ha fijado las prioridades de inversión debido a esas presiones financieras, tanto internacionales como los que estamos viviendo en la región. Pero pasando ahora al lado más positivo, después de ver qué es lo que confronta la agenda ODS, estamos viendo la posibilidad de un liderazgo regional en los próximos 2 años. Más por razones de rotación que de estrategia, de un momento al otro, los 33 países de la región, 8 de ellos han asumido responsabilidades de magnitud global para dirigir, facilitar y también brindar lo que es el know-how de la región para reformar el multilateralismo, para buscar una mejor y equitativa financiación al desarrollo y trabajar en la acción climática, tanto en el cambio climático como en la biodiversidad. En los próximos 2 años estamos al frente de que países de nuestra región, como Chile, presidiendo el ECOSOC, Trinidad y Tobago, la Asamblea General, Colombia y Brasil, las COP 16 y COP 30. Y estamos viendo que México, o no viendo, sino México y España están liderando los procesos de financiación al desarrollo. Es decir, el futuro del multilateralismo se va a definir en los próximos 2 meses
no 2 meses, 2 años, perdón, y en los próximos meses vamos a negociar lo que será realmente el fundamento para el siglo XXI del multilateralismo. Y por primera vez en muchos años se han alineado los astros de rotación para que sea América Latina y el Caribe y sus gobiernos que pudieran liderar estos procesos. Este es un panorama que invita al optimismo, pero que también tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque nos hemos caracterizado en la región de no tener posiciones comunes, no defender la demanda de los temas de la región en estos espacios multilaterales y desde lo que son los ecosistemas de datos, pasando a la financiación al desarrollo y la acción climática como lo que sería reformar la gobernanza global, son todos temas que están ahora siendo manejados, presididos por países de la región, por lo cual también esperamos que cumplan con esa responsabilidad histórica a través de un liderazgo robusto, efectivo y holístico en sus acciones. De ahí pasamos de una agenda ya global a una agenda regional, y es el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. El foro es el espacio más importante para el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS en la región. Nosotros tenemos hoy con nosotros los principales actores de la CEPAL que lo organizan. Lastimosamente, nuestro colega Luis Yáñez, por una pérdida personal que le mandamos nuestros mensajes de condolencia y de pésame, no nos puede acompañar hoy, pero sus colegas están hoy con nosotros para saber también qué es lo que se ha analizado y qué es lo que se está buscando para el futuro. En primer lugar, para la CEPAL. El foro debe evolucionar para generar los incentivos a la participación de una participación multiactor y promover, lógicamente, los liderazgos para implementar los ODS. Es importante de revivir y evolucionar al foro de los ODS de la región para que pase a ser un foro no solamente de discusión, sino de acción y un motor para los ODS en la región. Costa Rica va a presidir a la CEPAL y también al foro el próximo año. Por eso los instamos para aumentar la relevancia del foro, que debería fortalecer los procesos de ampliación de los actores de este sector privado, la sociedad civil, la academia y centros de pensamiento para orientar esa acción y aumentar el trabajo prospectivo. Y ese trabajo prospectivo, especialmente Costa Rica, tiene una posibilidad de guiar y también de facilitar estos incentivos para la participación y convergencia para que sea la creación de un verdadero espacio de co-creación. Para los diferentes estados miembros que participan, nosotros hemos visto que repiten año tras año las mismas afirmaciones sin que se aporten soluciones innovadoras a los problemas regionales. Tenemos que ser más concretos y los líderes que participan en representación de sus estados deberían mencionar y concretar estrategias más concretas, transparentes y eficaces en la implementación y aceleración de los ODS hacia el 2030, pero también hay un mensaje a la sociedad civil y es participar de manera más constructiva, no únicamente peleando y luchando por unos espacios merecidos de participación y acceso a la información, pero también ser parte de la solución y poder brindar ideas y mecanismos de cooperación que puedan servir a la aceleración de los ODS. Y de ahí pasamos ya a lo que es uno de los corazones o el alma de lo que mis colegas, liderado por Javier Zuraski, que también nos acompaña hoy acá, y es ver de cómo está la calidad y los informes mismos de lo que es la implementación de la Agenda 2030. Mis colegas han diseñado una metodología, la cual es un tracker, para volverlo en Spanglish, una herramienta de seguimiento para poder medir de manera cualitativa los informes y la calidad de los informes que presentan los estados cada año ante las Naciones Unidas. Este índice
entiende la noción de la calidad como el cumplimiento y el alineamiento de los compromisos asumidos por los países de la región, aun cuando no directamente están incorporados en los capítulos de este reporte, deben tener relaciones directas con los compromisos y las formas de cómo reportan los resultados de la Agenda 2030. ¿Qué nos mostraron los informes? Una curiosidad en una región de países de región de renta media, que todos los países que presentaron el año pasado, Barbados, Chile, Guyana, San Kitts y Nevis, fueron países de renta alta. Las fortalezas las vemos en los primeros informes, como el de San Kitts y Nevis, que tuvo un cubrimiento completo de los ODS, hace un tratamiento del tema oficial del foro y tiene, y aquí es una constante, un insuficiente apoyo de datos asociado a la necesidad para fortalecer las capacidades estadísticas y la limitada información que nos brindan sobre la participación de diferentes actores. En el informe de Guyana, nosotros vemos que fue el de puntaje más alto, pero se ve también en un retroceso, ya que incorpora en primer lugar los diversos elementos de la agenda, detalla los medios de implementación y señala también la inclusión de los principios, pero aún no hay una vinculación de un informe que sea coherente con lo que ya habían presentado ante la comunidad internacional. Lo mismo le pasa a Chile, la cual la falta de incorporación de los elementos centrales de la Agenda 2030 le reduce la calidad que tiene y también la falta de disminución de la calidad se ve por la falta de análisis de datos, una vez más, la falta de participación de los actores vivos del desarrollo en la construcción del informe. Y por último, lo que nosotros estamos viendo es que la calidad se está manteniendo o reduciendo en los informes, pero no estamos aprendiendo ni evolucionando en la presentación de nuestro impacto y de las políticas públicas sobre la población más beneficiada para no dejarla atrás. Y ya que estamos hablando de la medición, y voy a terminar no solamente mi monólogo, sino nuestra presentación en un segundo, es sobre el ecosistema de datos para los ODS. Lo más importante que hemos destacado es poder fortalecer a las oficinas estadísticas y a las alianzas público-privados. En este mundo estamos buscando establecer la gobernanza de los datos y el uso de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. La agenda se creció, las oficinas de la región tienen una posición de verdad importante para poder incorporar y gestionar los datos de su país en una inserción de desarrollo de tecnologías digitales. Nosotros tenemos que ver que en la región menos del 50% sigue sin una conectividad de banda ancha fija y solamente el 10% cuenta con fibra alta de alta calidad en sus hogares. Lo que más nos preocupó en ver es que el origen de lo que son las patentes de nuevas tecnologías digitales en el 2023, solamente el 1% global venía de la región. Según el informe que pudimos también citar en nuestro informe del Banco Mundial, dice que 21 países de la región tienen un nivel inferior de capacidad estadística al que mostraban en el 2015 cuando se adoptó la Agenda 2030. Es por eso que nosotros hacemos un llamado y, como lo decía, nos acompaña uno de los líderes y la presidenta de la Comisión Estadística de las Américas, porque tiene una responsabilidad crítica en el impulso de las alianzas público-privados para cerrar las brechas de información, poder tener unas regulaciones que le permitan tener un ambiente habilitante donde nosotros podemos cooperar mejor con ustedes, las oficinas estadísticas, tener unos estándares de calidad fáciles de adoptar. No todos somos estadísticos y necesitamos llegar a un estándar y una normativa la cual nos permita información de calidad. La capacidad instalada tanto humana y tecnológica y la aceleración de la interoperabilidad de los datos
y proyectos conjuntos para poder tener, pues, lógicamente una gestión basada en resultados con unas estadísticas que tengan una innovación en las operaciones, en el tamaño de las muestras, las nuevas preguntas de las encuestas y el aprovechamiento de los registros administrativos y algo que nos entusiasma muchísimo, la producción de estadísticas experimentales. Todo ello hace parte del mundo de los ecosistemas de datos que nosotros estamos no solamente analizando, sino promoviendo para que las alianzas público-privadas sean fuertes en la región, se conecten con las estadísticas oficiales y podamos tener un mayor impacto en el desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Esto, mis queridos colegas y amigos, ha sido el trabajo de un año, el cual traté de reducir en 15 minutos para darles a ustedes algunos insights sobre nuestro informe insignia, sobre los resultados que encontramos. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para escuchar de los actores vivos que esperamos que puedan utilizar este informe, que son ustedes, los gobiernos y también el sistema multilateral, especialmente el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y sus representantes o coordinadores residentes en los países para poder acompañar a las comisiones ODS en la región y fortalecer el proceso hacia 2030. Por todos acá en SPI, gracias por escucharnos y le devuelvo la palabra a mi colega Alexandra Roldán. Gracias por escuchar y darnos el honor y también el placer de compartir nuestro conocimiento con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Philip, por la presentación y por compartir estos hallazgos y perspectivas. Vamos a continuar con los comentarios de nuestros invitados sobre el informe. A continuación, escucharemos la intervención de Myosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana. Myosotis, en su colaboración y aporte al informe insignia, menciona 3 elementos de gran importancia para fortalecer los sistemas estadísticos: desarrollar marcos legales fuertes, mejorar las asignaciones presupuestarias y, como tercer elemento, integrar múltiples actores a la producción de datos. Myosotis, buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Nos gustaría que nos comentes por qué los países de la región deberían priorizar estos elementos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por cederme la palabra. Muchísimas gracias, Philip, ¿verdad? Y al CPI por la invitación que me hacen a compartir con ustedes en el día de hoy, pero también felicitarles por el informe, por este segundo, ¿verdad?, informe que, como bien Philip comentaba, pues es una herramienta muy importante para fortalecer, ¿verdad?, ese mayor liderazgo que la región está llamada a jugar y sobre todo en esta reforma, ¿verdad?, del multilateralismo global que impulse una mayor aceleración de los ODS, como es uno de los hallazgos que presenta el informe. Y respecto a la pregunta que se me formula, específicamente decir que estos 3 elementos que hemos mencionado en nuestro aporte para el informe se enmarcan dentro de una de las acciones a tomar que se recomienda en el informe y que Philip bien presentaba al final sobre este nuevo ecosistema de datos, sobre la producción de datos y cómo podemos no llevar a ese fortalecimiento, a ese manejo orientado a una planificación basada en la evidencia, que de alguna manera también se vuelva un círculo virtuoso en la medida que la producción estadística pues también llame a más países a una presentación de informes, porque de lo que es en nuestra experiencia, pues muchos países a veces como no tienen datos, pues no pueden informar o aportar en los diferentes elementos que están llamados a hacerlo dentro de los informes voluntarios. Estos 3 elementos que mencionamos en nuestro aporte son un marco legal fuerte, ¿verdad?, para manejar, y me voy a detener en cada uno de ellos tal vez más específicamente, pero para manejar toda esta nueva realidad que tenemos por delante, mejorar asignaciones presupuestarias y el ingreso de múltiples actores. Y quiero decir que cada uno de estos 3 elementos se enmarcan
sobre todo con estos altos compromisos que o que tenemos como países, como Estado, en varios espacios multilaterales, como lo es la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, y en donde tenemos ahí específicamente los principios fundamentales de las estadísticas oficiales que nos dan una guía para un mejor aprovechamiento y una mejor producción, ¿verdad? Y organización y gobernanza de todo este proceso. Y en el plano regional de América Latina y el Caribe, por ejemplo, podemos mencionar la ley marco o la ley genérica, ¿verdad?, de estadísticas oficiales, nuestro código regional de buenas prácticas, que de alguna manera van direccionando una serie de principios, ¿verdad?, y forma de ese ordenamiento que deberíamos tener en nuestra región. Estos tres elementos, ¿verdad? Marcos legales fuertes, mejora de asignaciones presupuestarias y la integración de múltiples actores son necesarios, ya que garantizan la independencia, la calidad y la innovación, además de la eficiencia de los sistemas estadísticos nacionales, pero mucho más allá también de los propios sistemas, es este ecosistema de datos donde Philip mencionaba muy bien en su introducción, y cuando se refería a este tema de la producción de datos, el hecho de contar con estándares, ¿verdad?, que permitan en una mayor diversidad de producción de datos, pues unos estándares que busquen y aseguren la calidad y siempre la innovación, por ejemplo, a través de estadísticas experimentales. Cuando nos referimos, y ahí voy a tocar el primer elemento, marcos legales fuertes, pues debemos asegurar una institucionalidad de nuestros sistemas estadísticos nacionales y un fortalecimiento de las oficinas de estadística, ¿verdad? Que como hemos visto en los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, buscamos que tengamos institutos que sean independientes de toda, ¿verdad? De todo afiliación o vaivén político, económico y cualquier situación que se pueda presentar en los países, que evite una interrupción de los procesos de desarrollo y de la articulación de los propios ecosistemas de datos ante situaciones de una inestabilidad política. Buscar la imparcialidad de los sistemas estadísticos, ¿verdad?, y que respondan ciertamente a intereses constitucionales, a intereses que van en pro del desarrollo y de los derechos, del cumplimiento y la garantía de los derechos de los estados, que por tanto la producción estadística es un elemento inerte a la propia función del Estado, que estos marcos legales puedan definir claramente los actores y las relaciones que se dan entre los actores, sus responsabilidades, ¿verdad? Otra vez el tema de los estándares que se pueden seguir, y también que asegure pues una fortaleza en esta gobernanza de datos. Philip hablaba anteriormente, ¿verdad?, de cómo desde actores como la CEPAL, que hoy en día están llamando a una gobernanza, a un nuevo diálogo institucional para poder alcanzar y transformar la región. En el caso de los datos, esto es muy importante porque necesitamos fortalecer procesos como la transferencia de datos provenientes del sector privado, donde ya como región tenemos una declaración, una resolución sobre ese tema en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas, o cómo buscamos un mayor acercamiento con academias en los protocolos de temas de privacidad de datos, ¿no? Y por tanto, esto que pueda redundar en un aumento o un fomento, ¿no?, de la confianza que la sociedad en general debe tener en las estadísticas oficiales, dando un respaldo a los procesos de transparencia, no solamente en la recolección y uso de los datos, sino de los propios estados. El segundo elemento de mejora presupuestaria, de las asignaciones presupuestarias, pues obviamente estamos ante una diversidad, ahora mismo que decía, de actores, ¿verdad? Y ya no solamente un sistema estadístico, sino un ecosistema de datos que requiere recursos económicos continuos para el diseño de todo lo que son su desarrollo, el mantenimiento y largo plazo, que se pueda dar dando una continuidad en los sistemas estadísticos, en sus operaciones, y que puedan evitar cualquier interrupción que afecte la calidad y la disponibilidad de los datos a largo plazo. Es importante también favorecer la inversión continua en tecnología e infraestructura. También Philip lo mencionaba como uno de los temas, ¿verdad?,
la producción de datos con esta transformación digital, con todo el tema del uso de las tecnologías, cómo aprovechamos todos los avances que estamos teniendo para los desafíos. En el marco de los ODS se definieron unos 242 indicadores, ¿verdad? O por ahí, y luego la adaptación de los países, muchas de las veces de lo que hemos encontrado es que, sobre todo en el marco ambiental, hay un desafío de fuentes de información y donde la tecnología está ayudándonos a suplir, ¿verdad? Una parte de esto con nuevas metodologías, tecnologías, análisis y demás. El último punto, y ya con esto voy terminando, es el tema de integrar en múltiples actores. Y ahí también me refiero tanto, ¿verdad? A lo que comentaba Philip de este diálogo, ¿verdad? Social, político, que tiene que darse, y ahí vuelvo y rescato a la CEPAL, el secretario ejecutivo ha estado, ¿verdad?, promoviendo y siendo muy enfático en ese tema de que la región necesita una nueva gobernanza y una nueva forma de dialogar social y políticamente con una serie de competencias que promuevan entonces una mayor inserción de los diferentes actores que están en el ecosistema hoy en día, pero que están en los estados y en el caso de las estadísticas en este tema del ecosistema. Por tanto, la integración de nuevos actores debe ayudar a una mejor articulación, no solo a lo interno de las instituciones gubernamentales, sino a otros procesos con actores como el sector privado, la sociedad civil, la academia. Philip manifestaba el tema de la alianza público-privada, ¿verdad?, como una nueva forma de ese abordaje, y es lo que busca nuestra resolución sobre datos en posesión del sector privado. Hay que ayudar a mantener el rol de las oficinas nacionales de estadística, no solo como generadoras, ¿verdad?, de información, sino como coordinadoras de los diferentes sistemas, como los sistemas estadísticos nacionales, como con los ecosistemas de datos. Y aquí una discusión que nos dábamos la semana pasada en el marco de la conferencia internacional de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales, decíamos de que hay este rol, un poco cómo buscar o por qué debe corresponderles a las oficinas nacionales de estadística, y esto sobre todo, vuelvo y digo, por este carácter, ¿verdad?, de deber ser constitucional que deben tener, porque son una de las instancias que coayudan a los estados a garantizar los derechos que se tienen. Por tanto, hay un rol muy importante de protección y de confianza que tienen que generar en la población, porque las estadísticas oficiales no solamente deben ser para diseñar políticas públicas, sino para un ejercicio de ciudadanía, y esa ciudadanía tiene que confiar en que esos datos se producen de una manera de calidad y de manera integral. Dos últimos temas aquí. La integración no solo debe enfocarse en producir y compartir datos, sino también en co-crear soluciones innovadoras que respondan a las necesidades específicas. Y aquí el tema de estadísticas experimentales tiene todo un rol ¿verdad?, que jugar, como les decía, sobre todo en temas en los que no hemos podido abordar también en la región, como las estadísticas ambientales, y diversificar las fuentes de información y que promuevan la innovación, la colaboración y la mejora de la eficiencia mediante la reducción de la duplicidad en la recolección de datos que normalmente pueden darse. Yo ahí nuevamente, bueno, finalizo aquí dando las gracias nuevamente a CEPEI por este espacio, pero sobre todo por el informe, ¿no? Y que ciertamente, como decía Philip, podamos trabajar en sacarle la sustancia, pero enrolar coordinadamente el rol que en estos 2 años la región de América Latina está llamada a jugar y puede jugar. Muchísimas gracias. Perfecto, Miosotis, muchas gracias por esta intervención, y en beneficio del tiempo vamos a darle paso inmediatamente a Roberto Valen. Roberto es director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas, quien nos comentará cómo puede la Oficina de Coordinación del Desarrollo apoyar a la región para que los liderazgos en los escenarios globales del multilateralismo se transformen en resultados concretos. Roberto, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Ante todo, bueno, un gusto saludarles también en nombre de la Oficina para la Coordinación del Desarrollo para América Latina y el Caribe. Y quisiera aprovechar esta ocasión
también mi reconocimiento a nuestras y nuestros colegas de CPEI y a todas y todos los presentes en este lanzamiento del reporte. El futuro es ahora, ¿no? Claramente es ahora y necesitamos ponerle el acelerador. Y agradezco también a Javier y a Philip por la gentil invitación y el espacio para compartir algunas reflexiones sobre verdaderamente lo que significa que el futuro sea ahora y empezar también probablemente a vislumbrar el porvenir que se avicina. Y todo esto tiene mucha sintonía con la cumbre del futuro que se va a estar teniendo en septiembre en Nueva York. Para Naciones Unidas es claramente crucial y muy importante resaltar el papel significativo de los centros de conocimiento, los así llamados think tanks, no solo porque piensan, sino también porque actúan. Y Philippe en su presentación hizo mucha referencia claramente a la necesidad de actuar todas y todos y hacerlo de manera coordinada, armonizada y efectiva. El trabajo también que nos reúne este día es el tipo de acciones que esperamos de aliados tan importantes como CPEI, como Naciones Unidas, como los sectores, agrupaciones, digamos, que están involucradas y que están abogadas a apoyar al respecto, ¿no? Y la información y los análisis basados en evidencia claramente son indispensables para la toma de decisiones adecuadas, no solo para las Naciones Unidas o CPEI, sino que también para las autoridades de nuestros países en la región. Y la presentación que se ha hecho claramente sobre los sistemas estadísticos, los temas de datos, me parece fundamental. Los estados también tienen la capacidad y la responsabilidad de orientar los esfuerzos colectivos hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Tanto la ONU como otros actores estamos al servicio de pueblos, gobiernos y estados. Y hablar del futuro no es simplemente una visión individual de cada organización o persona, sino la combinación y el consenso de todas y todos los actores de desarrollo, ¿no? Verdaderamente ahí hay que hacer un trabajo de creación de sinergia entre instituciones, organizaciones, individuos. Y es más que la suma de nuestros anhelos, deseos y objetivos, claramente, es el alcanzar las metas de los ODS sin dejar a nadie atrás, que es parte esencial de la visión que se desarrolla y vislumbra en la Agenda 2030. Y sobre el informe El futuro es ahora, me llevo dos mensajes clave que deseo compartir. Primero, desde Naciones Unidas reconocemos que estamos viviendo un contexto socioeconómico, medioambiental y también político-institucional complejo en América Latina y el Caribe. No solo enfrentamos un entorno económico desafiante, y cuando hablamos de economía hablamos de sociedad, porque tiene, ¿no? La economía tiene un impacto en la calidad, ¿no? de vida de las personas. Y afecta claramente el bienestar de las personas, ¿no? Y las instituciones democráticas de muchos de nuestros países están a la prueba en importantes procesos también electorales que definen los liderazgos regionales en estos años. Ya recientemente lo hemos visto con República Dominicana y otros países. A pesar de estas dificultades, también creemos que América Latina y el Caribe está en el camino, está encaminada y en el camino para liderar la construcción de un multilateralismo más robusto que impulse la aceleración de los ODS a nivel global. Esta es una región verdaderamente, digamos, a la vanguardia, ¿no? En todo lo que se relaciona con la promoción del multilateralismo, pero no solo la promoción, pero el vivir el multilateralismo. O sea, esta es una región claramente, ¿no? que está haciendo lo que es necesario, y claramente también en los foros y los summits que se van a estar definiendo próximamente va a jugar un papel clave. El segundo mensaje es sobre la digitalización como un gran catalizador también
un gran catalizador para y acelerador del desarrollo, ¿no? Coincidimos en que no será posible implementar y acelerar a los ODS sin cerrar la brecha digital. Esto es importante. Si hay algo que se está moviendo, digamos, a la velocidad de la luz, es la inteligencia artificial, es todo lo que concierne la agenda digital, ¿no? Y consideramos la digitalización una transición o un acelerador global clave, coherente con otras transiciones como los sistemas alimentarios integrados, las energías limpias, accesibles y asequibles, la agenda educativa, la agenda climática y la transición hacia sistemas de protección social y empleo. Si miramos a los 17 ODS, nos damos cuenta que necesitamos también fortalecer la narrativa de la Agenda 2030, construyendo atando cabos sueltos, porque si mantenemos los ODS separados, no es posible lograr los objetivos y las metas que nos hemos fijado. Entonces, una focalización en estas 6 transiciones es fundamental. Una transición como la de protección social y empleo, o la agenda climática o la agenda educativa, son claves para poder impulsar la acción alrededor de la Agenda 2030. Esto claramente requiere un enfoque, un enfoque de transiciones que permitan el crecimiento económico y la inclusión social, además de la sostenibilidad ambiental, incidiendo en la Agenda 2030 en su conjunto. Por esto resalto la importancia que CEPEI da a la agenda digital, ya que junto a las prioridades nacionales podemos avanzar hacia una visión de futuro compartida y real. Y quisiera transmitir parte de nuestra visión también, aunque estamos atravesando un momento donde la capacidad de los gobiernos, los estados, para responder adecuadamente está condicionada por diversas debilidades o déficits estructurales. Nuestro mensaje es optimista como Naciones Unidas, y a pesar de los desafíos podemos dar cuenta del gran esfuerzo de los países de la región. Muchos de estos esfuerzos cuentan con el apoyo de los equipos de país de las Naciones Unidas para apoyar las prioridades definidas en cada país. Por ejemplo, vemos como nuestros países de la mano de Naciones Unidas están trabajando en modelos de soberanía alimentaria y en el fortalecimiento de políticas nacionales para consolidar sistemas alimentarios que contribuyan a la reducción del hambre, como lo marca claramente el ODS 2, y que están inexorablemente ligados a la lucha contra la pobreza. Esto es claro, o sea, es la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades y el abordaje de los déficits estructurales que vivimos es fundamental, ¿no? También estamos viendo compromisos importantes en la región para avanzar la triple crisis climática, proporcionando apoyo para la protección de los bienes naturales, identificando y escalando prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático, particularmente en el Caribe, y conservando la biodiversidad, todo en beneficio del ODS 13. Y más allá de los ejemplos, quiero centrar mi mensaje en la importancia de la integración de políticas e inversiones en estas transiciones que he mencionado: la energética, la verde, la transición educativa, alimentaria, etcétera, etcétera. Estas son inversiones en estas transiciones que claramente requieren una consolidación de un esfuerzo también a nivel regional. Es claro que el enfoque nacional es fundamental, pero también la articulación de esfuerzos y acuerdos a nivel regional es un tema de primer orden. Y las 6 transiciones a las cuales he hecho referencia ofrecen claramente desafíos y oportunidades. Entre las oportunidades
está el generar espacios para el involucramiento decidido de aliados y aliadas como CEPEI, con la capacidad de ayudarnos a monitorear avances y desafíos y generar conocimientos en beneficio de todos. ¿No? Esto, yo me acuerdo, estaba en El Salvador en el periodo del 2012-2013, donde ya se estaba trabajando alrededor de la construcción de lo que iba a ser la Agenda 2030. Estábamos todavía en el periodo de la Agenda del milenio, ¿no? Y CEPEI, ¿no? Claramente con otros socios, han trabajado arduamente alrededor de la construcción de la agenda, pero también del impulso de esta agenda a través del monitoreo y del análisis de cómo está yendo la agenda a nivel de los países. Philippe ha hecho referencia a los informes voluntarios nacionales, la calidad de estos informes, lo que dicen estos informes. Eso me parece fundamental. Esto apoya todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, también a nivel de ECOSOC, de UNDESA y de entidades del sistema que están abogadas a trabajar alrededor de la agenda, ¿no? Y desde la Oficina de Coordinación del Desarrollo, quisiera invitar a todas y todos también a ponerse en contacto y estar en contacto con los equipos de país de las Naciones Unidas. Son liderados y facilitados por coordinadoras y coordinadores residentes en todos los países de la región de América Latina y el Caribe, para compartir ideas sobre cómo seguir apoyando la Agenda 2030 y contribuir también a las ambiciones de la Cumbre del Futuro que se está por llevar a cabo de aquí a septiembre. Esta cumbre liderada por las Naciones Unidas, pero que realmente pertenece a los 196 países que conforman la organización, será un pacto sobre cómo financiar de manera sostenible el desarrollo. Hay un tema de injusticia, ¿no?, en estas mecánicas de financiamiento del desarrollo. O sea, hay países que están pagando carísimo, ¿no?, el simple hecho de haber decidido de endeudarse. Y algunos países están pagando cada año lo que pagarían para el service de la deuda, de la deuda que han contraído, ¿no? Esta cumbre claramente va a ser clave también en relación a cómo trabajar por la paz y la seguridad internacional. Y no se necesita tener un conflicto clásico en los países para focalizarnos en los temas de paz, construcción de paz y seguridad internacional. Nosotros estamos en una región donde hay índices de homicidios alevosos, o sea, monumentales, y necesitamos trabajar para reducir la violencia de cualquier forma y de cualquier tipo, sea que sea violencia de organizaciones, ¿no?, del crimen organizado, o violencia pandillera, o violencia en la sociedad o en las familias, como la violencia de género. Sino también en lo que se concierne a la Cumbre del Futuro se va a dar mucho trabajo y va a haber mucha interacción alrededor de todo lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación y la cooperación digital, cómo garantizar la participación de la juventud y las generaciones futuras y cómo transformar la gobernanza global para que pueda ser inclusiva, eficaz y eficiente y sin dejar a nadie atrás, claramente. Y continuaremos apoyando diálogos y esfuerzos como el del CEPEI, que dan seguimiento a lo que creemos será una nueva fase del multilateralismo, ¿no?, garantizando que la visión de todos los que vivimos en América Latina y el Caribe y más allá se convierta también en realidad desde ahora y con también miras a futuro. Yo agradezco mucho por este espacio y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por estas valiosas contribuciones. Vamos a continuar con los comentarios sobre el informe insignia por parte de nuestros invitados y dejamos el segmento de preguntas y respuestas para el final, en beneficio del tiempo. Lamentamos informar que la ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, señora Laura Fernández Delgado, no nos puede acompañar hoy por motivos de fuerza.
Sin embargo, contamos con la participación de José Pablo Céspedes, quien es asesor del despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, quien además lideró el equipo para la construcción del BNR que Costa Rica presentará este año y nos comentará sobre la importancia de mejorar los procesos y la calidad de los BNR para acelerar los ODS en la región. Pedimos especialmente, por favor, acotar las intervenciones para mantenernos en el tiempo. José Pablo, buenos días, un gusto que nos acompañes. Adelante, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y todas, doña Alexandra, Philip y demás compañeros representantes de los demás países. En primer lugar, extender un caluroso saludo por parte de la señora ministra. Lastimosamente, por un tema de agenda no pudo estar presente. El tema y el abordaje que ha realizado Costa Rica en materia del Informe Nacional Voluntario ha sido interesante, principalmente en materia de tratar de comprender y operacionalizar las experiencias anteriores en este nuevo Informe Nacional Voluntario. En esa línea, Costa Rica reafirmamos la importancia de tener un marco de gobernanza sólido, como mencionaba la señora Mirsotis anteriormente, un marco de gobernanza que estructure y logre identificar elementos de acción que fortalezcan la elaboración de los informes nacionales voluntarios. En esa línea, tener órganos estadísticos oficiales en materia de objetivos de desarrollo sostenible y que estén en constante evolución, no solamente en la disponibilidad de indicadores, porque muchas veces tal vez los países llegamos a un tope en materia de disponibilidad de indicadores, sino ir un poco más allá en lo que puede representar la desagregación de indicadores en materia de sexo, en materia de género, en materia territorial, desde un enfoque etario también. Entonces, por ahí también logramos comprender de que este fuerte aprendizaje que se ha dado a lo largo del tiempo puede representar una oportunidad interesante para poder representar los esfuerzos y el estado de avance en materia de objetivos de desarrollo sostenible a poblaciones especialmente vulnerables. En otra línea, es de suma importancia también resaltar el tema de la coherencia, ¿verdad? Tratar de que los abordajes tengan una continuidad en el tiempo es un elemento esencial, principalmente para poder reflejar uno de los objetivos que es el de los informes nacionales voluntarios, que es como exponer los avances, los retos y desafíos que se han tenido, ¿verdad? Si no logramos comprender y darle continuidad a lo expuesto en los informes anteriores, se pierde esa línea temporal y esa sostenibilidad de los resultados que han tenido los distintos países en la formulación de los informes nacionales voluntarios. De igual forma, hay elementos sumamente relevantes más allá del tema del marco de gobernanza y el tema de las estadísticas, como es también aprovechar las distintas instancias y la cooperación y asistencia internacional para poder recibir retroalimentación y mejorar los informes nacionales voluntarios. En esa línea, encontramos en CEPEI un actor central para poder mejorar la calidad de los informes nacionales voluntarios, pero también encontramos en otros pares, como lo es los representantes de Perú, los representantes de otras naciones que están dispuestos a colaborar. Estoy seguro que en la región podemos encontrar múltiples actores y socios estratégicos para poder recibir esa revisión de pares, como se le puede llamar. De igual forma, el aprovechamiento de las instancias de construcción y capacitación por parte del Sistema de Naciones Unidas es un elemento central también para poder discutir y tener de primera mano los distintos lineamientos que desde Naciones Unidas se rigen para la construcción de los informes nacionales voluntarios y que también funciona para un networking en esa línea que acabo de mencionar, que es poder tener un contacto con nuestros pares regionales que nos ayude a mejorar y a conocer también buenas prácticas que desde otros países están gestionando en la elaboración de los informes nacionales voluntarios. De igual forma, resaltar el tema de la participación sectorial, no solamente porque es importante, sino porque también es uno de los principios desde los cuales se construye la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, en esa línea es importante generar compromisos sectoriales, institucionales y demás que permitan reflejar en estos informes los distintos
las distintas contribuciones que se generan tanto desde el sector público como desde el sector privado. También aunando un poco más en materia de datos e información, es importante también gestionar las herramientas suficientes, no solamente para tener disponibilidad en materia de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel macro o a nivel nacional, como se realiza normalmente por los sistemas de estadística nacionales, sino también gestionar distintas herramientas en materia de captura de información por parte del sector privado, también reconociendo de que si bien los objetivos de desarrollo sostenible es una responsabilidad del sector público, su liderazgo, realmente quienes mueven la aguja del desarrollo sostenible muchas veces se encuentra en su gran mayoría desde el sector privado, organizaciones de sociedad civil, la academia, también organizaciones basadas en la fe, los sindicatos, sector empresarial. Entonces ahí es importante realizar un importante abordaje en materia de sistemas estadísticos y bueno, principalmente la utilización de registros, de datos, de registros que nos permitan también conocer cuál es el estado de avance, cuáles son las contribuciones que se realizan de parte de los distintos actores sociales y que se requieren ver posicionados también dentro de los informes nacionales voluntarios. En esa línea podemos resumir tres elementos importantes, estimada Alexandra: el tema de marco de gobernanza sólidos, que tenga un enfoque participativo y que permita la disponibilidad de información suficiente y de la calidad requerida para los informes nacionales voluntarios. Y en un segundo lugar, también podemos encontrar el tema de aprovechamiento de el conocimiento de otros actores sociales, de otras instancias para poder ir mejorando los informes nacionales voluntarios en su redacción. Y de esta manera poder darle la calidad y poderse plantear también el objetivo, que es uno de los que tenemos para este tercer informe nacional voluntario de Costa Rica, que es mejorar la calidad, ¿verdad? Ya tal vez pudimos cruzar la frontera de realizar dos primeros informes nacionales voluntarios y este tercero nos centramos un poco más en la calidad y tratar de cumplir con los mejores estándares en materia de su formulación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Pablo, por sus valiosos aportes. Vamos a continuar con los comentarios de Luis Flores. Luis es oficial de enlace de participación de las partes interesadas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Luis, el informe insignia señala que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible del año pasado, abro comillas, requiere ser revisado en su planificación y funcionamiento para orientarlo a la acción y crear los incentivos que aumenten la participación de los actores. Buenos días, Luis. Es un gusto que nos acompañes hoy. Nos encantaría que nos puedas comentar qué medidas concretas está implementando la CEPAL para ello. Adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, les hago llegar los saludos de Luis Yáñez, que por un tema de deceso de su madre no pudo estar con nosotros. Les hago llegar también el gran interés que Luis tiene en poder seguir ahondando en estas reflexiones y en esta conversación, porque efectivamente, tal como señala el informe, hemos alcanzado un punto que requiere detenernos y pensar, dada la urgencia de lo que se nos viene hacia adelante. Quiero agradecer a CPI, en particular a Philip, Javier y Alexandra por esta invitación. Saludar a mis compañeros de panel, Miosotis, Roberto, José Pablo. Creo que hemos tenido una conversación que va a terminar siendo muy complementaria. Lo primero que a nosotros nos parece importante destacar es que el informe insignia y el trabajo de CPI hace un movimiento muy interesante hacia un análisis más ecosistémico. O sea, desde el análisis de los informes nacionales voluntarios, que es como el instrumento que nos permite ver cómo avanza la implementación de la agenda a nivel nacional, que es la revisión en el Foro Político de Alto Nivel, el ejercicio del informe insignia, tanto el anterior como este, y particularmente este, lo que hace es ponernos en una mirada que de alguna manera nos permite al menos mirar, no sé si hacernos cargo completamente, pero al menos mirar la complejidad de la arquitectura nacional,
la arquitectura regional y la arquitectura global y entender cómo estos subsistemas funcionan en un gran ecosistema donde la cantidad de variables es infinita y donde el tema de la política, como partía refiriendo Philip, es fundamental. Si no nos hacemos cargo de esa complejidad, es muy difícil realmente tener y avanzar en impactos. Un segundo punto que quería destacar era hacer una referencia a cómo surge el foro, una referencia muy breve. El foro surge del 36 periodo de sesiones del año 2016 de la CEPAL, y a través de la resolución 700 los países acuerdan básicamente 4 puntos fundamentales a través de los cuales el foro pretende contribuir a la implementación de la Agenda 2030. El fortalecimiento del aprendizaje entre pares a través de intercambio de buenas prácticas, experiencias y lecciones aprendidas. La contribución a la movilización de los medios de implementación necesarios para lograr los ODS y sus metas. El generar un espacio multiactor que dé aliento a la participación de todos los actores relevantes, incluida la sociedad civil, la academia y el sector privado. Y finalmente, la evaluación de los avances de la implementación regional de la Agenda 2030 a través principalmente de los informes nacionales voluntarios. Esta es la estructura que de alguna manera ha definido el foro y la que hemos pretendido a lo largo de estas 7 reuniones del foro ir cumpliendo. Es innegable que el foro ha sido un espacio, tal como lo señala Luis Yáñez en su artículo en el mismo informe, de legitimación de la participación de los países, de la conversación de los países. Ha sido un espacio de sinergia entre actores donde ha sido posible ir confrontando la evolución de los mecanismos institucionales y nacionales de implementación. Y también ha sido un espacio de diálogo donde los países y los actores relevantes han podido instalarse, al menos a encontrarse. Por lo tanto, podemos reconocer que hay un espacio de compromiso, de adhesión y de apropiación por parte de los países. Sin embargo, yo creo que la gran pregunta, y es una pregunta que nos resulta tremendamente válida y oportuna en este momento, y es la que plantea Philip en sus palabras al inicio, ¿qué es necesario para esto que ya tenemos pueda revivir, evolucionar y transformarse en un foro de acción, dada la urgencia que estamos viviendo en este momento? Y es innegable que el foro tiene un potencial mucho mayor que el que hemos estado logrando. Es un espacio donde se encuentra el sistema, toda la plataforma regional de colaboración. Es un espacio que convoca, tal como lo señalaba Roberto, a los coordinadores residentes con el apoyo de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo. Es un espacio que coordina y que tiene un mecanismo de sociedad civil. Es un espacio que coordina a los ministerios y a los implementadores. Y no le estamos sacando todo el provecho que deberíamos, atendida la urgencia. Y en ese sentido, nuestro planteamiento en este momento es retomar, relanzar una conversación que nos ayude a ir definiendo en colaboración con ustedes, con el sistema y con los actores y con los gobiernos una nueva manera de pensar el foro, que de alguna manera se haga cargo de. Esa nueva manera tiene que ver también con una inteligencia respecto de las metodologías del foro, del seguimiento del foro, de las conversaciones y la continuidad del foro y la sostenibilidad de las conversaciones. Tal como planteaba José Pablo, en el ámbito nacional también es necesario que el foro tenga una sostenibilidad de lo que ha ido siendo en el pasado. Y quisiera, sin tener respuestas, estamos iniciando esta conversación, pero adelantar 3 puntos que señala el informe y que a nosotros nos parecen sumamente válidos y estratégicos como guías para esta reformulación del foro, y tiene que ver con, en primer lugar, recoger este llamado a fortalecer el liderazgo en torno a prioridades consensuadas. El gran tema del ODS 16, ¿no? Todo el tema de la amenaza que estamos viendo a la democracia, los temas de violencia que mencionaba Roberto, pasan por una articulación de voluntades políticas, y el foro claramente es un espacio llamado a que esta articulación se dé.
y por lo tanto el foro tiene que tener como objetivo prioritario fortalecer los liderazgos en torno a agendas comunes, y llegar a esas agendas comunes supone conversaciones que no han estado ocurriendo y que es necesario que nosotros como sistema de Naciones Unidas y a la vez como la instancia que es el foro que todos conformamos, podamos hacer. En segundo lugar, es fundamental recrear y fomentar los espacios de diálogo regional y de articulación política nacional. En ese sentido, es fundamental también que retomemos el diálogo dentro del sistema, que nosotros podamos reflexionar al interior de la plataforma regional de colaboración, al interior de la conversación con los coordinadores residentes, en nuestras conversaciones con la oficina de Roberto, cómo podemos potenciar el trabajo que Naciones Unidas hace, cómo podemos facilitar la llegada de actores que no están participando en el foro, cómo podemos incentivar la conversación política entre los gobiernos. Y finalmente, y lo señaló Miosotis, es fundamental fomentar un mayor y mejor uso de datos, pero principalmente como un ejercicio de ciudadanía. Sin datos es imposible darle seguimiento a la agenda, es imposible que haya una continuidad, y el ecosistema de datos tiene que procurar entregar información a los actores relevantes para poder transparentar y hacer un ejercicio de democracia efectiva. Entonces, es en torno a estos tres puntos que creemos que se debe articular una readecuación, una reformulación del foro atendida a la urgencia y el breve tiempo que tenemos de aquí al cumplimiento de la Agenda 2030. Creemos finalmente que la Cumbre del Futuro ofrece una posibilidad de reflexión más allá del foro, complementaria del foro, pero también una posibilidad de reflexión que nos permite pensar el multilateralismo de después de la Agenda 2030, y creo que eso es también algo que tiene que ser considerado en el ámbito del foro. Con eso cierro y quedo a disposición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis, por tus aportes. Siendo las 16, vamos a finalizar este encuentro para mantenernos dentro del tiempo. Agradecemos la participación de todos los panelistas y de la audiencia. Y para cerrar, nos acompaña Javier Zuraski, director de investigación de CPI y autor del informe insignia. Javier, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, pero voy directamente al punto central que creo que nos ha dejado la preparación de este informe, el proceso de trabajo en la preparación de este informe, donde debo decir que además de quienes nos acompañan hoy en este evento, hemos consultado a muchísimos otros expertos que nos han dejado sus opiniones y nos han ayudado a construir el mejor producto posible para facilitar la toma de decisiones, que al fin y al cabo de eso se trata. Respecto del informe, entonces, decirles que tras haber trabajado en profundidad en el análisis de lo que ocurrió en 2023 con una perspectiva de adelantarnos a lo que ocurrirá en 2024 y 2025, el informe es muy claro. Estamos viviendo una situación, todos lo sabemos, una situación internacional sumamente compleja, que tiene impactos en algunos casos especialmente fuertes en la región de América Latina y el Caribe. Esa situación es nuestro telón de fondo, pero lejos estamos de poder decir que ese contexto está condicionando a América Latina y el Caribe al 100%, que las oportunidades desde América Latina y el Caribe para aportar a un multilateralismo más fuerte en un futuro de mediano plazo, para crecer, estén absolutamente cortadas. Todo lo contrario. Este informe muestra cómo, aún reconociendo un contexto sumamente duro, América Latina y el Caribe está no solo bien posicionada para impulsar los cambios que la región tiene como prioridades, sino que además muestra claramente que existen herramientas para impulsar esos cambios y que lo que debemos hacer centralmente es perfeccionarlas. Lo que debemos hacer es empezar a pensar con una perspectiva diferente hacia lo que vendrá, promover el diálogo interno en la región, que es una cuestión interna de la región, encontrar los consensos, descubrir los consensos que ya existen, convertirlos en acciones que puedan ser efectivamente implementadas. Y para eso necesitamos de un foro regional que nos abra
los espacios necesarios para poder crear estos consensos y definir estas acciones. Pero también necesitamos de sistemas estadísticos fuertes para poder actuar basados en evidencia y actuar basados en los mejores datos que la región pueda producir. Y finalmente, como estamos hablando de futuro, lo que este informe también nos cuenta es que en esta discusión de lo que vendrá, no solo estamos mirando al multilateralismo y cómo va a reestructurarse en los próximos 2 años, sino que estamos empezando a ver cómo la región tiene un mandato no fijado, pero esencial, que es el de pensar el futuro en todos los aspectos. Hoy están abiertas las discusiones sobre cómo vamos a utilizar los datos. Hoy están abiertas las discusiones sobre las tecnologías digitales, sobre cómo crear una gobernanza para la inteligencia artificial. La forma en la que se definan estas discusiones va a ser central para las posibilidades de futuro de América Latina y el Caribe en varias décadas por delante. Por lo tanto, la región tiene que asumirla como una discusión central para pensar su desarrollo. Desde CEPEI vamos a seguir contribuyendo a crear este futuro que la región puede construir y que la región merece construir, porque no va a ser solo en beneficio de América Latina y el Caribe, sino que va a ser en beneficio de lo que venimos prometiendo desde hace muchos años. No dejar a nadie atrás, estar primero con los más vulnerables y ser capaces de convertirnos efectivamente en un motor de transformaciones. Hay desafíos, hay oportunidades y la decisión centralmente sigue estando para nosotros en América Latina y el Caribe. Y esto es lo que cuenta con más detalle el informe que les invitamos a leer y, por supuesto, vamos a estar muy felices en recibir su retroalimentación, sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento que para el CPI es sumamente importante. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Gracias, que estén bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Tenemos que seguir discutiendo estos temas entre sociedad civil con mucha fuerza. La mesa de concertación agradece la invitación y está a disposición para hacer otro panel para comentar lo presentado el día de hoy. Un gusto Cuenta escuchar. con ella, Pina. Estaremos atentos y te buscaremos para ello. Perfecto. Luis Flores, mi más sentido pésame al señor Yáñez, por favor. Abrazo a todos ustedes y gracias por Que estén acompañarnos. muy bien. Chao. Bye, bye. Buen resto del día a todos. Bye. Gracias. Chao, hasta luego.